Ok, buenos días estudiantes, o buenas noches, o buenas tardes. En este momento voy a realizar esta explicación de la semana 5 para que ustedes puedan desarrollar su guía en sus casitas tranquilamente. Entonces, de acuerdo al cronograma que yo les envío, que es este archivito que ustedes ya conocen, en el cual también les indico cómo deben enviar el trabajo, debo decir que hay muchos trabajos que no llegan como los solicito. ¿Listo? Entonces, por favor, recordar organizar las imágenes en un documento y enviarlo. ¿Listo? Si ustedes quieren enviarlo semanalmente, mejor, con eso yo les hago el seguimiento de una vez. De lo contrario, pues entonces pueden enviarlo al final. ¿Cuándo tienen que enviar el último, la última guía, la segunda guía? Vea, el 18 de septiembre tienen que enviar la segunda guía. Es el último plazo para entregar ya todo lo que deban. ¿Listo? Todo lo que estén debiendo en todas las asignaturas. Ya después sigue una evaluación tipo saber. No sabemos si se vaya a hacer. Sinceramente no sabemos. Eso está por definirse. ¿Listo? En todo caso, yo les comunico que yo no voy a tener en cuenta esa evaluación tipo saber. ¿Listo? Yo no lo voy a hacer. Yo los voy a evaluar de otra manera a ustedes. ¿Ok? Luego vendrá pues el cierre plataforma, actividades de refuerzo y recuperación del periodo en la semana siguiente a la semana de la evaluación. Pero sí en esta semanita, del 21 al 25, sí me tendrán que resolver las preguntas de retroalimentación de la guía, las que aprendí de la segunda guía, ¿sí? Porque eso va a ser su autoevaluación. De ahí depende su nota, su calificación de autoevaluación. De la sinceridad con la que ustedes respondan a esas preguntas, yo determinaré un numerito, ¿sí? Al final todo se reduce a numeritos que voy a colocar en la planilla. Y finalmente, de la semana del 5 de octubre ya es el cierre de plataforma, ya las notas de nivelaciones tienen que estar subidas, o sea que en esta semana yo les doy sus noticas, el 25 de septiembre, ya el 2 de octubre, del 28 de septiembre al 2 de octubre, pues podrán nivelar, y ya el 5 de octubre al 9 de octubre ya no pueden hacer nada, ya les toca prepararse para el cuarto periodo. Entonces, veamos qué ejercicios son los que les toca hacer. Según las instrucciones, eran los ejercicios 1 y 2, aunque pueden hacer el ejercicio 3 también. La explicación da perfectamente para que se haga el ejercicio 3. Entonces veamos aquí el ejercicio 2, 3, hasta el 3 pueden hacer, si van adelantando trabajo de una vez de la otra semana. Entonces vamos a empezar con la explicación. Para eso vamos a utilizar la guía como tal. Esta no es la guía. Vamos a utilizar la guía que está aquí. Listo. Entonces empecemos con la explicación. Si ustedes leyeron la guía, ustedes ya deben saber que esto es muy sencillo. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí es estudiar trigonometría. ¿Qué es trigonometría? Trigonometría es el estudio de los triángulos. ¿Sí? Los triángulos son ampliamente estudiados porque son una representación muy acertada y muy fácil de calcular para muchas otras representaciones eh, geométricas. Eh, las tres razones trigonométricas básicas son el seno, el coseno y la tangente. Y sus recíprocas, digamos, para el seno sería la cosecante, para el coseno sería la secante. Esto aquí quedó mal, por favor corríjanlo en sus guías. Y para la tangente sería la cotangente. Bueno, eso lo veremos después con más detenimiento. Por el momento nosotros lo único que tenemos que aprender es a identificar los elementos de un triángulo rectángulo. Ojo pues, esto que vamos a ver acá, la trigonometría, pues estudia los triángulos, pero en este momento vamos a ver solo triángulos rectángulos. ¿Cuáles son los triángulos rectángulos? Ustedes ya lo saben. Son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Ustedes saben también ya que los triángulos rectángulos, o bueno, cualquier triángulo realmente, si sumamos los ángulos internos, sus ángulos internos, pues nos van a resultar en 180 grados. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que, por ejemplo, si nuestro triángulo aquí mide 90 grados, como ya lo dice aquí este pequeño cuadradito que está acá, o como lo quieran llamar,
mide 90 grados, pues es muy probable que la suma de este ángulo y de este ángulo sea 90 grados, ¿cierto? Porque 90 más 90 es 180 grados. Entonces, es posible que este, por ejemplo, sea 60 grados y este sea 30 grados, ¿cierto? ¿Sí? Si ustedes se fijan, 30 y 60 suman 90 y 90 y 90 pues da 180. O pueden ser otras medidas, ¿cierto? Lo que nuestros ojos ven es que hay un ángulo más pequeño que otro y, y pues nosotros podríamos calcular, ya al final de esta guía ustedes deberían estar en la capacidad de calcular todas esas cuestiones teniendo unos pocos datos. Vamos a los nombres entonces. Siempre el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, si ustedes se fijan, el ángulo recto, ¿sí? El ángulo opuesto a ese ángulo, o sea, si usted traza una línea desde ese ángulo por toda la mitad, se encuentra con este lado, ¿cierto? Este ladito de acá. Ese lado, que va a ser el más largo también, ¿sí? O sea, este es el ángulo más grande y este es el lado más largo, pues ese lado se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Los otros dos se van a llamar catetos, ¿sí? Y van a tomar su nombre cateto opuesto o cateto adyacente dependiendo de el ángulo que nosotros elijamos estudiar, ¿sí? Todo va a depender de nosotros. Entonces sigamos con la explicación. Bien, nos dicen, identifica la hipotenusa de este triángulo. Pues sencillo, para identificar la hipotenusa nosotros lo primero que tenemos que hacer es buscar el ángulo recto, ¿cierto? En un triángulo rectángulo, eso se lo estoy diciendo y tienen que aprenderse. Y el lado opuesto a ese ángulo, esa va a ser la hipotenusa. No hay pérdida. O si quieren, pueden decir que el lado más largo, si ustedes se fijan, si yo pudiera medir esto en comparación con esto y con esto, pues lógicamente este lado es el más grande, el más largo. Bien. ¿Y cuáles serían los catetos? Pues los catetos serían estos que están acá, catetos. Este sería un cateto y este sería otro cateto. Pero ojo, cada cateto tiene un nombre dependiendo del ángulo que yo elija para hacer el análisis. ¿Listo? Una vez identificada la hipotenusa, yo les voy a pedir que identifiquen los catetos. Y para eso podemos hacerlo en referencia a este ángulo que se llama alfa o a este ángulo que se llama beta. A este ángulo no, porque sabemos que es el ángulo recto y sabemos que lo opuesto siempre va a ser la hipotenusa. Entonces, ojo, si yo digo, por ejemplo, que el ángulo alfa va a ser mi ángulo de referencia y a partir de él yo voy a calcular los lados de un triángulo, entonces yo puedo asumir lo siguiente. Ojo, presten atención. El lado que está contrario a ese ángulo o que está opuesto a ese ángulo, pues va a ser, como su nombre lo indica, el cateto opuesto, porque se opone, ¿cierto? Porque se opone al ángulo. ¿Sí ven? No toca, este ángulo no toca, no tiene nada que ver con este lado, ¿sí? Si ustedes se fijan, no lo está tocando. Está tocando la hipotenusa y está tocando un cateto al cual también le podemos dar un nombre, por supuesto, que va a ser el cateto adyacente. Adyacente. ¿Por qué cateto adyacente? Porque nace, ¿cierto? Porque nace del mismo ángulo, vea. Ahí está naciendo del mismo ángulo, adyace del mismo ángulo. ¿Listo? Así de sencillo es este asunto. Ahora, por otro lado, si ustedes quieren, podrían decir también que vamos a hacer el análisis, pero a partir de el ángulo beta. ¿Listo? Vamos a borrar esto de acá y vamos a hacer el análisis a partir del ángulo beta. ¿Listo? Entonces, a partir del ángulo beta, pues la situación cambia, ¿cierto? Casi que los únicos que cambian son los catetos, porque igual la hipotenusa sigue siendo la hipotenusa. ¿Sí? La hipotenusa no cambia, siempre es el lado más largo. La hipotenusa sigue siendo la misma, pero ojo, vea, aquí qué pasa, pues que el lado contrario sí cambió. Ese lado no toca al ángulo, ¿sí ven?
Es un lado que no está tocando el ángulo y por lo tanto va a ser un cateto. ¿Qué cateto va a ser? Pues el cateto opuesto. Listo, ahí está. Y pues si este ya es el cateto opuesto, pues ¿cuál cateto nos queda por identificar? Pues nos queda por identificar el cateto adyacente, que sí va pegado al ángulo, véalo, ahí está pegado al ángulo. Todo este lado, ese cateto, va a ser el cateto que nace de este mismo ángulo. El otro lado, pues es la hipotenusa, ya lo sabemos, y pues no tenemos que preocuparnos por eso. Entonces esa es la manera de identificar eso y esa es la manera más sencilla de analizar hasta este momento los triángulos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que empezar a analizar acá en la guía. Yo les recomiendo de todas maneras que sigan la lectura. Ahí yo les explico, ¿sí? El lado más largo, lo que les acabo de explicar. Lo voy a explicar aquí con otras palabras, digamos que más centrado, ¿cierto? Les explico con referencia a cada uno de los ángulos. Si ustedes se fijan, estoy explicando lo mismo que expliqué, pero de manera más organizadita, ¿listo? Entonces, la observación es la siguiente, vea. La hipotenusa siempre es la misma, independientemente del ángulo que se tome como referencia. Y el nombre de los catetos, opuesto y adyacente, depende del ángulo que tomemos como referencia, ¿cierto? Porque, ojo, si para este ángulo beta, este es el ángulo opuesto, pues para este ángulo alfa, este va a ser el adyacente, ¿cierto? Entonces cambia dependiendo de la referencia que nosotros tomemos. Y listo, van a hacer lo siguiente, entonces van a ir por favor a su guía y van a hacer lo propio. Van a identificarme cada ladito aquí de acuerdo al ángulo marcado. Pues si solo está el ángulo alfa, pues ustedes tienen que averiguar cómo se llama este de aquí, cómo se llama este lado de aquí, cómo se llama este lado de aquí y me lo escriben ahí en la guía. Es así de sencillo esto. Ahora, lo mismo que en el punto B, exactamente lo mismo, pero ya aquí el ángulo cambia, ¿no? Y en el punto C, véalo, también. Y aquí el ángulo cambia y ya. Y luego me van a completar las frases del punto 2, ¿cierto? Se llama, ¿qué se llama qué? Al lado más largo del triángulo rectángulo. Eso está facilísimo. Es un regalo de mi parte de Navidad por anticipado. Entonces aprovechelo. Se conoce como al lado que no hace parte del ángulo de referencia. El que no lo toca. ¿Cuál será? Al lado que hace parte del ángulo de referencia y que no es la hipotenusa se le conoce como, vea, ahí está, es prácticamente el trabajo que están haciendo acá arriba, pero acá abajo en palabritas, bien escrito, bien bonito, legible, por favor. Y si ustedes quieren, de una vez resuelven el tercer punto, les aconsejaría yo que resolvieran el tercer punto. Los catetos solo pueden ser nombrados respecto a un ángulo de referencia. ¿Será verdadero o será falso? La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo más pequeño de un triángulo. ¿Será verdadero o será falso? ¿Listo? Ya saben, muchachos, cualquier duda que tengan, cualquier inconveniente, por favor me escriben al WhatsApp o me escriben un correo electrónico, etcétera. ¿Sí? Digamos que la plataforma nadie la usa. Ya ni siquiera yo estoy revisando la plataforma. No sé por qué tanta apatía hacia la plataforma, pero esperemos que me contacten por los otros medios entonces. Mucha suerte y hasta luego.